Desde este momento comienza nuestro viaje por los misterios de la historia, los fenómenos paranormales, los enigmas extraterrestres y todo aquello que la humanidad no ha podido resolver hasta nuestros días. Nos adentramos en Frecuencia Oculta, que llega a ustedes a través de Chilena FM de San Antonio. Frecuencia Oculta, con Fabián Orellana y Luis Valderas. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a esta nueva edición de Frecuencia Oculta desde los estudios de Chilena FM en el puerto de San Antonio, como cada semana junto a mi buen amigo Fabián Orellana. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas noches, Luis Valderas, ¿cómo estás? Tenemos un nuevo programa de Frecuencia Oculta, nuestra versión número 69. Hemos recorrido un largo trecho ya en esta instancia. Tenemos un programa muy interesante esta vez que incorpora varios tipos de análisis referentes a un misterio histórico, a un misterio de la tecnología, de la artesanía también, por así decirlo, de la capacidad humana para crear elementos como los que tenemos en esta mesa, que estamos rodeados de tecnología humana. Claro. Pero esta vez es una tecnología no muy distinta, porque hereda un poco, es como fundacional de lo que tenemos ahora acá, pero tiene que ver con lo que se ha perdido en la historia. Tú tenías un dicho antes, ¿te acordáis? Cuando empezamos con toda esta cuestión. Las cosas que se pierden en la oscura noche de la historia o se olvidan, La larga ¿cierto? noche de la historia, ¿cierto? O aquellas cosas que el hombre no ha podido explicar de la historia más antigua, de la cual siempre tenemos algún antecedente, del cual vamos a hablar de uno de ellos hoy. Claro, mecanismos que generan un poco como de controversia, que desarman ciertas líneas de tiempo, que desestructuran un poco la concepción de lo que los seres humanos éramos capaces de hacer hace varios milenios ya. Entonces, son cosas bien interesantes porque nos desafían a pensar que quizás habían otras formas de pensar, habían otras formas de construir, de que las personas de esa época, de varios cientos de años atrás, milenios incluso, no eran tan primitivas como nosotros pensábamos en términos de la arquitectura, de la ingeniería, de la construcción de hardware. Así que este es un programa que invita a pensar, que invita a relacionar ciertos conceptos, ciertos términos y a maravillarse como siempre, que es lo que más intentamos hacer en Frecuencia Oculta, con responsabilidad, con altura de miras, con rigurosidad siempre, que es como el sello y el compromiso que tenemos con todos ustedes, ya seguidores que tenemos hace bastante tiempo y que nos siguen apoyando en distintas redes sociales. Falta el dato importante que tú das cada programa, Fabián. Cuéntame. El número de programa. Número 69. Perfecto. Frecuencia Oculta 69, tecnología olvidada. Así es. Bueno, hoy día, estimados auditores, vamos a hablar del mecanismo de anticitera, tecnología astronómica avanzada de la antigüedad, ni más ni menos que eso. Vamos hoy día a tratar de comprender qué es este mecanismo, cómo se descubrió, probablemente para qué sirvió en su momento, y bueno, y algunos paralelos con otros mecanismos más o menos parecidos que se han descubierto a lo largo de la historia, pero que hasta ahora no tiene, digamos, la última palabra en cuanto a una explicación de qué era o para qué servía. Claro, la verdad es que una de las cosas que ocurren en la ciencia, en la historia, en el estudio de las cosas que sucedieron en tiempos ancestrales ya, Sí, claro. es que cada vez que vamos descubriendo pequeñas cositas y sobre todo cosas controversiales como esta, tenemos que arreglar un poco la estructura del estudio científico y arqueológico de la historia, porque en el fondo hay ciertas concepciones, ciertos paradigmas que hacen que como seres humanos modernos pensemos que hay ciertas cosas que eran imposibles para el estadio de desarrollo del ser humano hace 2200 años, que es más o menos la fecha de este mecanismo de Anticitera. Anticitera viene de la ciudad griega. De una Se isla, encontró ¿no? en las inmediaciones de Anticitera, en un naufragio, y este mecanismo hace eso, tiene esa capacidad de un poco de desordenar la escala de desarrollo tecnológico humano, porque uno lo ve, cuando uno lo aprecia y analiza más o menos su estructura, uno dice, ¿cómo fuimos capaces de poder crear un mecanismo como este hace 2200 años? Es una cuestión que desafía un poco el entendimiento, y esa es como su magia un poco. Así Es es. como desafía lo que nosotros somos capaces de entender, que
la tecnología, la ingeniería, el pensamiento, la estructuración de las herramientas podía permitir hace 2200 años. Así que es una cosa muy interesante porque cuando uno lo ve son muchas capas de ingeniería que se suceden, son muchos elementos al mismo tiempo, es una mezcla de varios conceptos y de varias herramientas distintas. Es como si tuviésemos ahora un smartphone. El smartphone, si tú lo ves, por ejemplo, si tú lo ves, yo dejo este smartphone en la mesa, viene un extraterrestre y ve el teléfono por la forma, ¿sabría lo que hace? No, Solamente diría otra probablemente forma, no. No, a lo Si mejor tú no. si tú te fijas en un teléfono de los 70, ¿cuán radicalmente cambió el teléfono? Bueno, el teléfono de los 70 había que digitar los números para poder llamar. ¿Cierto? Se levantaba el auricular, Claro. pero hoy día acá no se digita el número, no levantas auricular y probablemente nuestras nuevas generaciones no sepan cómo operaba o funcionaba un teléfono de los años 60, los teléfonos clásicos, ¿no? Exactamente. Los ITT, como se Y conocían. si uno ve esta forma, no te dice nada. No, claro. Es un bloque, un rectángulo de, en este caso, titanio, y tú miras un teléfono del 70 y tenía la forma de que una parte iba hacia tu boca, Claro, la otra parte iba hacia tu oreja, y tenía una forma curva y un mango. claro. Era mucho más como coherente con lo que tenía que hacer. Mm, Sin embargo, el mecanismo de anticitera tiene una cosa interesante. Era una multiherramienta, habían varias cosas pasando al mismo tiempo. ya. Eso habla de que el estado de avance de la arquitectura, de la tecnología, de la arquitectura tecnológica en sí, era bastante avanzado. No era una cuestión adrede como que encontraron una tecnología perdida o hicieron tecnología inversa, ingeniería inversa, o simplemente te dieron con eso al azar. No, había un pensamiento científico de la arquitectura de las cosas puesto en eso. Y eso es muy difícil. El teléfono que tenemos actualmente también es una especie de mecanismo de anticitera porque no hace solamente una cosa. Claro. Este es un elemento que contiene varias otras cosas distintas. Tiene una calculadora, tiene un dispositivo de reproductor de música, tiene brújula incluso. Tienen un montón de cosas que el teléfono de hace 70 años, de hace 30, 40, Sí. tenía. El teléfono de hace 30, 40 años solamente se dedicaba a llamar. Era para hablar solamente, ¿no es Y cierto? este es una multiherramienta que tiene un montón de cosas. Y se compara un poco. Así es. Bueno, vamos, después de esta breve introducción, vamos a contarles brevemente que el mecanismo de anticitera fue descubierto en el año 1901 por buzos que exploraban un barco romano hundido aproximadamente en el siglo I antes de Cristo, cerca de Anticitera, como tú muy bien habías dicho antes, Fabián. Entre las estatuas y objetos recuperados del naufragio se encontraron fragmentos corroídos de bronce que posteriormente se identificaron como partes de un complejo sistema de engranajes. Durante décadas, este artefacto ha sido un enigma, hasta que estudios más detallados revelaron que se trataba de un dispositivo con engranajes interconectados diseñados para reproducir ciclos astronómicos. Investigadores posteriores demostraron que el mecanismo había sido construido aproximadamente entre el 150 y el 100 a.C., durante el periodo helenístico, que es una época que se caracterizó por un intenso desarrollo científico del contexto de esa época, sobre todo en el Mediterráneo oriental. Y esto es bien importante porque los estudios realizados mediante tomografía computarizada de rayos X han permitido identificar al menos 30 engranajes de bronce que están ordenados en un sistema extremadamente complejo para su época. Estamos hablando del contexto, ¿no es cierto? Si hoy día lo estamos mirando desde esta época hacia esa época. Claro. Este conjunto mecánico estaba contenido en una caja de madera y operaba mediante una manivela que ponía en movimiento los engranajes. ¿Qué es lo que incluía el mecanismo? Varias esferas o diales en la parte frontal y posterior. Y estas esferas permitían representar diferentes ciclos astronómicos conocidos por los astrónomos griegos, que fueron muy avanzados en su época. Recordemos que los fundamentos primigenios de la astronomía nacen justamente en la época de la civilización griega. Ahora, ¿qué funciones tenían en ese aspecto? Se identificaban como, por ejemplo, la posibilidad de predecir eclipses solares y lunares mediante un ciclo llamado de Saros. Claro. Representación del ciclo metónico, esto tiene que ver con la luna, de 19 años utilizado para coordinar calendarios lunares y solares. Indicaba además las fases de la luna, la posición del sol y la luna en el cielo y la posible representación de los planetas que en esa época ya se conocían y que no eran pocos. Bueno, la complejidad de estos cálculos mecánicos llevó a los investigadores a describir el mecanismo. Fíjate el detalle, aquí está anotado tal cual lo dijeron en el año 2008.
un computador analógico diseñado para modelar el cosmos, Fabián. Wow. Un computador, pensemos que esto repite más o menos la ubicación temporal de esto, 200 años antes de Cristo, 100 años antes 100 de años, Cristo, claro, más o menos, 150, ¿cierto? 100 años antes de Cristo. 2100 y algo Sí. años en el pasado, ya tenían computadores. Hace más de 2300 años, ¿no? Tenían un elemento que computaba. Se comparaba, digamos. ¿no? Exacto, computaba, Claro. porque en el fondo... Claro, porque te daba estaba resultados. buscando. Exactamente. Tú activabas los mecanismos y te daba resultados. Tú hablabas de engranajes, de argollas, etcétera, que se van ajustando. De hecho, mira, posición del Sol y la Luna, Sí. fase lunar, Ujú, calendarios lunisolares, es decir, la relación de Sí. los dos astros. ujú. Y tenía una cosa muy interesante, y eso nos va a decir que los griegos y la gente antigua se parecían mucho más a nosotros de lo que creemos. Fíjate que yo vuelvo a mi teléfono. ¿Te gusta el ejemplo del teléfono? Mi teléfono, es que soy didáctico, me gusta ocupar cosas. Bueno. Yo en mi teléfono tengo mis calendarios, ¿cierto? Sí, claro. Fíjate cómo están mis calendarios, están llenos de cuestiones. Sí. ¿Ya? Mi calendario... Quiero decirle que Fabián es un hombre no muy ocupado, sobreocupado. Ellos también, Mira, hay una cosa que han encontrado los investigadores, es que probablemente el mecanismo de unicitera, o sea, de anticitera, no era solamente uno. ¿Ya? Fue como, probablemente lo tenían familias muy acaudaladas, de mucho como prestigio, porque era como en su momento, en los años 80 y los 90, era como tener un notebook en la casa. Ya, que no todo el mundo lo No podía todo el mundo lo tener, tenía, claro. y probablemente en la antigua Grecia era mucho más exclusivo. Deben haber sido puñado muy reducido de familia y con diferentes iteraciones del Claro, lo que pasa es que no sabemos si ese era el único o había más. Exactamente, No sabe. Pero es lo único que se ha encontrado. Pero lo único que se ha encontrado, Exactamente. claro. Pero lo que hace... ¿Por qué hablamos de que probablemente había un puñado o muy reducido de incluso prototipos? Claro. ¿Ya? Porque una de las cosas de las argollas que tenía incrustada, y es una parte que se dice que probablemente era hecha como a pedido, entre comillas, ¿Ya? en la que se encontró, tenía grabados fechas de juegos griegos antiguos. Es ¿En decir, serio? como que voy a Ah. poner el partido del Colo-Colo Con la Universidad de el Chile. próximo jueves, Ya. lo voy a poner ahí. Y lo tenían planificado. Lo tenían planificado, porque eran fechas que el calendario social griego probablemente tenía todos los años en el mismo momento, y para recordarlo lo ponían ahí. Entonces, claramente, si te fijas, era como un dispositivo que probablemente nuestro teléfono también tiene fase lunar. De hecho, los relojes, muchos relojes análogos, y en este caso un smartwatch, tienen fase lunar. Ah, mira. Lo mismo que tiene el mecanismo de anticitera, tiene la posición del Sol y la Luna. Y otra cosa muy importante, para los antiguos, la gente antigua, conocer la transición de las estaciones, saber cuándo se vienen las mareas altas, que tiene que ver con la posición de la Luna, todo eso era de suma importancia porque les ayudaba a programar sus cosechas. Recordemos que una de las persecuciones científicas más grandes de la antigüedad era la astronomía. Claro. Recordemos que muchas de las pirámides aztecas y mayas tenían que ver con la posición de los astros, tenían observatorios en su Sí. parte alta. Es que era la referencia que tenían para ubicarse en el tiempo y el Exactamente. espacio. Y no había otra más que el Sol, la Luna y las estrellas, ¿no? Exactamente. Entonces, este mecanismo de anticitera tampoco se escapa a esa máxima de que tenemos que estar en concordancia con nuestro medio ambiente. Tenemos Sí. que saber qué está pasando porque nos ayuda a poder vivir de una mejor manera, porque así tenemos más cosechas. Tenemos también la cruza de los animales, se regía por todo esto y podíamos planificar el año. Incluso en cosas tan pequeñas como que no quiero perderme el juego griego. El juego griego. Quiero tenerlo bien carpeta. Claro. Bueno, dependía muchas cosas de los astros, las cosechas, porque si no tenías cosechas, una civilización podría morir de hambre perfectamente. Claramente. Y eso era un desastre total. Y por eso es que a los astros se les daba una connotación divina también, porque podía manejar muchas cosas. Pero, volviendo, el mecanismo de anticitera efectivamente permite ordenar todo esto y darle un contexto y un estudio más científico a cómo estos astros se desplazaban. Bueno, esto tiene que ver mucho con la intensa actividad científica que tenía el mundo helenístico. Fíjate que habían dos poderosos centros intelectuales en la antigua Grecia, Rodas y Alejandría, ¿no es cierto? Donde habían focos importantes de genios matemáticos, genios astrónomos y genios de ingeniería, por repetirlo de alguna manera. Y la verdad es que algunos investigadores manifiestan que el diseño de este mecanismo podría estar vinculado con estas tradiciones científicas asociadas a figuras como, por ejemplo, Arquímedes, ¿no es cierto? O con escuelas de ingeniería mecánico desarrolladas en Rodas. Ahora, no hay una evidencia científica que permita atribuir la construcción de este elemento a una persona en específico. Hasta el momento no se sabe.
Pero sí lo que resulta claro es que los científicos griegos poseían mucho conocimiento matemático para descubrir los ciclos astronómicos con una precisión que les permitió traducir dichos ciclos en un sistema de engranajes. Imagínate mirar todo el universo, mirar todo el mundo y eso lo traduces a engranajes. No, increíble. Porque, a ver, estos dispositivos electrónicos que nosotros tenemos, el mismo mecanismo anticitera, no son mecanismos, no son invenciones que nacen en un vacío. Representan el logro tecnológico y de pensamiento de una cultura en específico y de un momento en el tiempo. Claro. ¿Ya? El mecanismo anticitera probablemente era el pináculo de lo que podía hacer la capacidad de proyección, la capacidad de ingeniería de sistemas que tenían los griegos. ¿Ya? Hacer algo así no es difícil, o sea, no es fácil, perdón. No, no es fácil. No es fácil. Y además que pensemos cómo lo hacían. Ellos no tenían un AutoCAD como nosotros tenemos, Autodesk y todos los software de diseño computarizado que nosotros tenemos. No tenían impresoras 3D, no tenían tornos, no tenían un montón de cosas que nosotros tenemos y disfrutamos en el mundo moderno. Es decir, cuando tú te ponías a hacer un mecanismo de este tipo, tenías que saber muchas profesiones al mismo tiempo. Claro. Tenías que ser un buen dibujante, tenías que ser un buen dibujante proyectista también, que es otra cosa. Tenías que ser un artista en cuanto a esculpir. Tenías que poder crear como lo que podríamos conocer hoy en día como relojería moderna. Porque es prácticamente relojería. Son engranajes, son sistemas, son pequeños poleas. Hay un montón de sistemas que ocurren en el mecanismo de anticitera que tiene que ver mucho con la forma en cómo se entiende el espacio entendido como un espacio físico, cómo puede interactuar en sí mismo. Claro. ¿Ya? No es algo sencillo, es algo muy difícil. De hecho, te muestro un botón. La máquina Enigma, no sé si la conocen. Sí, por supuesto. Máquina Enigma, Alan Turing. Me voy a la Segunda Guerra Mundial de inmediato y cómo querían descubrir lo que hacían los alemanes, ¿no es cierto? Exactamente. Ese era el objetivo. Entonces, el Alan Turing, Ujú. que fue este matemático inglés que trabajó creando esta máquina, o sea, decodificando la máquina Enigma. Sí, porque Enigma era una máquina alemana. ¿no? Exactamente, la máquina... Y lo que hacían era tratar de descifrar qué transmitía, qué estaba pasando. La máquina Enigma era una máquina alemana para poder, de alguna forma, codificar las comunicaciones que ocurrían en la guerra. ¿Ya? Es decir, hay un submarino, un U-boat alemán que está cerca de las costas de Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Y quiere enviar su posición al comando en Alemania del Tercer Reich sin que los aliados intercepten el mensaje. ¿Ya? Y todos los días los alemanes cambiaban la codificación. Entonces, los aliados no tenían idea de cómo decodificar esas comunicaciones. Claro. Y estaban teniendo muchos problemas porque Literalmente la batalla en el mar la estaban lo perdiendo. estaban perdiendo. Estaban hundiendo barcos de suministro, Sí. barcos de petróleo, como por ejemplo está pasando ahora en el estrecho de Hormuz, creo. Ujú. Estaba muy difícil la cosa. Sí. Contratan, el gobierno inglés crea un programa para decodificar a Enigma. Y Alan Turing, este matemático, empieza a trabajar con una serie de mecanismos pequeños, poleas, engranajes, todo tipo de ruedas, hasta que construye lo que se denomina como el primer computador moderno. Eres el padre de la computación que nosotros conocemos. Todo eso para poder decodificar Enigma. La misma mecánica, el mismo sistema de procesamiento y el mismo sistema, el pensamiento para poder crear Enigma, o sea, la máquina que derrota Enigma, es el mismo que está utilizaron los griegos hace Con anticitera. 2200 años con anticitera. Porque me imagino que esta máquina, bueno, yo vi la película Enigma, pero me imagino que se apega un poco a la realidad. Son el mismo Muestra principio. una tremenda máquina que eran puros rodamientos, si no me equivoco, y funcionaban así como mecanismo de reloj. Exactamente. Y ellos hacían toda la computación, ¿no? Y ahí está la palabra clave. Tú la diste en el clavo. El reloj. Mm. El reloj es un computador también. Incluso el reloj que tú le das cuerda. Porque él está calculando y está manteniéndose en perfecta consonancia con los segundos. Claro. Y hay un mecanismo que tienen los relojes automáticos que se llama turbilión. Y es un pequeño corazón que va dentro, que tiene un montón de resortes, que lo que hace es mantener la precisión del segundero Ya. para que no se retrase y no vaya acumulando fallos. Mira. Está computando, básicamente, a través de pequeños mecanismos, a través de pequeños engranajes, tal cual como el mecanismo de anticitera. Y la habilidad que tenían los griegos para poder codificar todo eso tenía mucho que ver con la relojería, porque lo hacían a mano. Mira. Como los artesanos franceses y suizos que crearon los primeros relojes también. Es tal sofisticación que es irreproducible casi, es muy difícil. Mira.
La verdad es que este mecanismo de anticitera nos lleva precisamente a todo este análisis que ustedes han podido conocer hoy. Lo presentamos como un misterio de la historia, pero estamos tratando de darle todo el respaldo científico que ello tiene. Fíjate, Fabián, que el avance más importante en la comprensión de este mecanismo ocurrió a comienzos del siglo XXI, gracias al Antikythera Mechanism Research Project, que era un equipo internacional de investigación que utilizó tecnología de imagen tridimensional para estudiar los fragmentos, porque eran fragmentos, entonces había que darle como una forma. Hay una revista científica llamada Nature que reveló inscripciones griegas detalladas que funcionaban como una especie, ¿sabes qué?, de manual de uso del dispositivo. O sea, era tan sofisticado que finalmente, si te llegaba a tus manos, había un manual que te decía cómo utilizarlo. Además, las reconstrucciones digitales que se hicieron, que fueron realizadas por varios investigadores de la University College London, han permitido modelar cómo habría funcionado el mecanismo completo, demostrando que el sistema de engranajes podía reproducir complejas relaciones astronómicas con una precisión bastante notable. Es que, es que lo importante de esto, y siempre lo digo, es que uno tiene que retrotraerse al momento histórico. ¿Ya? Esos mecanismos que tenía, por ejemplo, la fase lunar, el sol y la luna, la posición de los astros en el cielo, no son cosas sencillas. Y de hecho, para poder graficarlo, los relojes más sofisticados hoy en día, ¿Ya? los que están hechos a mano, no estoy hablando de elementos electrónicos, los que están hechos a mano. Los mecánicos, los analógicos. Exactamente. ¿No es cierto? Un reloj de alta relojería, como un J.J. LeCoultre, un Rolex, un Patek Philippe, todo ese tipo de relojes que valen lo que vale un auto. Para que tengamos un auto nuevo, no un auto usado. Exactamente. Esos relojes, los más tops, incluyen fase lunar, calendario perpetuo, que es como lo que tenían, y ecuación del tiempo. ¿Qué significa una ecuación del tiempo? Entender que van cambiando las fechas. ¿Ya? Todo eso lo tenía el mecanismo de anticitera hace 2200 años. Entonces, ¿por qué decimos esto? Estos relojes no son baratos. Valen 12 millones, 13 millones, 8 millones. Un Rolex es una cuestión bastante cara. Claro. ¿Por qué es caro? Porque hacerlo involucra no solamente un conocimiento artístico muy elevado, sino que un conocimiento matemático, físico y del comportamiento de los materiales. Porque si una de esas pequeñas esferas se hincha por el calor o se aprieta por el frío, el resultado cambia. Claro. Y eso está codificado y entienden que el material tiene incidencia en lo que va a pasar. El mecanismo de anticitera incorpora todos esos cálculos para que sea una herramienta. Recordemos que esto es como un laptop, es como un notebook que tenían estas personas para poder tener el control sobre el tiempo, sobre las horas, sobre lo que va a pasar en esta estación, etc. Y podía ser modificable, es decir, no era una cuestión que estaba escrita en piedra, era una cuestión que probablemente existió un artesano de alta capacidad que podía cambiar una de estas argollas y poner nuevas funciones. Recordemos que las argollas funcionaban como ciertas... para anticiparte a ciertos fenómenos, incluso para guardar información como el partido que viene la próxima semana. Claro. Entonces, todo eso era combinable. Ahora, en el proyecto que tú mencionas, el Anticitera Research Project, Sí. ellos estaban tratando de identificar a través de rayos X y un montón de otras En 3D tecnologías fundamentalmente. todo lo que estaba pasando ahí. Porque tiene varias capas. Imaginemos que, o sea, pensemos que este mecanismo estuvo más de 2000 años en el suelo marino. El fondo marino, El claro. fondo marino. Destruyéndose prácticamente. Destruyéndose, corroyendo. Son discos también que son de bronce, algunos de ellos. Entonces, sufrió muchos daños. No fue fácil. Por mucho tiempo fue un enigma mucho más grande. Sí. No quiero decir que lo que es poco, sino que habían todo tipo de conjeturas, porque era muy difícil determinar por el grado de degradación que tiene el mecanismo, ¿ya? Sin embargo, lo que han hecho estos artesanos antiquísimos es prácticamente un prodigio. Es muy difícil hacerlo. Quiero que tengamos eso en mente porque es muy complicado. Y hoy en día es considerado alta y suprema relojería. No es algo fácil. Así es. Bueno, la verdad es que es un avance científico mecánico de su época que hoy día se está tratando de escudriñar, de descubrir exactamente qué comprendía. Ya se sabe un poco de su utilidad. Pero claro, llama la atención a lo que tú decías, Fabián, que se ha encontrado uno solo. Así que no sabemos si este era el mecanismo de anticitera o probablemente se construyeron más, no lo sabemos, pero lo que sí se sabe es que en su momento era un mecanismo muy adelantado para poder predecir muchas cosas.
Quiero, antes de terminar esta primera parte del programa, que nos quedemos con una nota, porque esto ha causado también conmoción internacional, pero veamos cómo los medios de comunicación en algún minuto trataron este tema e informaron de cómo esto se ha ido a poco revelando algunos detalles de él. Vamos con eso, vamos con eso. Es importante tener perspectiva. Por supuesto. Hace más de 100 años, junto a las costas griegas, se encontró en un antiguo pecio un misterioso engranaje de bronce conocido como el mecanismo de Antiquitera. Al principio se creía que era un instrumento astronómico, pero hoy se considera el ancestro del ordenador. Tras una década de investigaciones, un equipo internacional de científicos ha podido aclarar algunos de los misterios inscritos en este instrumento, al descifrar unos 3.500 caracteres de su manual de instrucciones. Según los expertos, podría tratarse de una máquina para predecir eclipses y quizá del ordenador mecánico más antiguo del mundo. Hay cosas que hemos podido averiguar a través de las inscripciones sobre la forma en que se podían predecir los eclipses alrededor del siglo I a.C. Ahora sabemos más sobre la comprensión que se tenía de los movimientos de los planetas. Y esto es muy valioso porque se trata de un periodo sobre el que se sabe muy poco de la astronomía griega. El mecanismo tenía las dimensiones de un archivo de oficina, estaba dentro de una caja de madera y funcionaba con una manivela. Los descubrimientos sobre el mecanismo de Antiquitera han causado gran expectación entre la comunidad científica. Ahora sabemos más cosas de lo que podía hacerse con este mecanismo, pero sigue habiendo un misterio sobre el que los científicos no dejan de hacerse preguntas. ¿Para qué fue diseñado? ¿Quién lo encargó? ¿Y con qué fines? En mi opinión, se trataba de una herramienta de investigación científica con la que los sabios de la época elaboraban sus teorías. Es una herramienta educativa. Según los expertos, el nuevo texto que se ha descifrado es una prueba de que el mecanismo de Antiquitera podía, además de predecir los eclipses, mostrar los movimientos de los 5 planetas que los astrónomos conocían en aquella época, hace más de 2000 años. Bien, pues ahí tenemos este reportaje, ¿no es cierto?, de la televisión europea, que hablaba básicamente de cómo se ha ido, obviamente, o cuál ha sido el impacto que los estudios acerca del mecanismo Antiquitera han tenido hasta ahora. Mecanismo único por lo que sabemos, ¿no es cierto? Hasta el momento. Hasta el momento es el único que estuvo ahí en el fondo marino por milenios, el único que se ha encontrado. Y también recordemos que esta forma de hacer las cosas hace 2200 años era un procedimiento muy artesanal. Era probablemente un grupo muy reducido, selecto y de élite, de artesanos, relojeros, de todo tipo, porque eran cosas muy sofisticadas de hacer. Y probablemente sea el único, si es que no hubiesen 3 a todo reventar, no más, porque eran muy difíciles de hacer. No es la misma forma de compartir la información. No era como que el artesano se iba a compartir la información con otro arquitecto, otro ingeniero de otra zona. No se movía la información tan rápido como en nuestros tiempos. Y al mismo tiempo, reproducir ese tipo de tecnología tampoco era tan sencillo. No era como lo hacemos ahora, no tomaba un par de días o una semana o un mes fabricar algo. Era algo muy, muy lento. Por lo tanto, es tan excepcional el logro en ingeniería y también en la aplicación de estos conceptos que probablemente por mucho tiempo va a replantear las reglas del juego. Y un dato importante, esa tecnología no se volvió a reproducir hasta varios centenas de años después. No se volvió a trabajar con esos estándares de precisión hasta probablemente el 1700, 1600 antes, y sobre todo en alta relojería. No era algo sencillo. Así es. Hablabas tú algo importante mientras veíamos esta nota de prensa. Me decías que no existían no se fabricaban elementos en serie. No existía la fabricación en serie. Este era un taller probablemente familiar de 4 o 5 personas con conocimiento transmitido de generación en generación sobre cómo hacer reducción de componentes. El mecanismo de Antiquitera es tan fascinante también porque es pequeño.
La miniaturización es un proceso muy difícil. Nosotros vemos, por ejemplo, en Praga y en otras partes de Europa, relojes enormes que son Sí, gigantes, claro. que tienen cientos de metros. Eso era lo común. En épocas posteriores también. Claro. La miniaturización de esos componentes que después vimos en la relojería y antes en estos mecanismos más grandes, no es algo sencillo. Y tal como el conocimiento de las catedrales también era codificado, Mm. el conocimiento de la alta ingeniería y alta relojería también. Entonces, estamos hablando de no solamente un desarrollo tecnológico importante, sino que una tradición tecnológica de ingenieros que probablemente fue la piedra fundacional para que elementos como el mecanismo anticitera existieran. No son sencillos. Sí. No podemos graficar lo difícil que es hacer algo tan sofisticado, tan útil y tan a la mano como un reloj o el mecanismo anticitera. Es muy complejo. Así es, hablamos de un mecanismo que siempre está navegando entre lo misterioso, lo científico y lo que se puede saber de él, pero habla fundamentalmente de tantas cosas que a lo largo de la historia se han encontrado en nuestro planeta en distintos puntos. A la vuelta de la pausa vamos a hablar justamente de esos elementos bastante extraños que se han encontrado en varias partes del mundo, que se relacionan un poquito con el mecanismo de anticitera, pero que obviamente tampoco tienen mayor explicación. Aún se estudia sobre ellos y hay otros que simplemente no se han podido estudiar, ni siquiera acercarnos un milímetro a lo que pudo haber significado alguno de estos mecanismos, ni siquiera con los estudios avanzados que hoy día podemos obtener. Claro, son cosas que En despiertan. un lenguaje que se perdió. No, despiertan mucho interés. Carecemos de las instrucciones, del contexto cultural para poder entenderlo y leerlos también, porque hay mucho grabado, muchas cosas que despiertan mucho misterio y también mucha fascinación, porque nos abren la mente a cómo pensaba toda una generación de ingenieros y gente encargada de manufacturar las cosas de las antiguas sociedades y civilizaciones. Es bien interesante. Así es, les invitamos, quiero decir, a una pausa aquí en esta edición de Frecuencia Oculta en Chilena FM y ya volvemos con ustedes. Ya estamos de vuelta en esta edición de Frecuencia Oculta en Chilena FM desde nuestros estudios, ubicados acá en el puerto de San Antonio, como siempre, junto a mi buen amigo Fabián Orellana. Capítulo 69, tecnología olvidada. Hemos visto un poco lo que se trataba del mecanismo anticitera. Hemos hecho un buen esfuerzo, creo yo, para poder posicionarnos más o menos en por qué esta cuestión es tan prodigia, por decirlo de alguna manera, por qué también despierta tanta controversia, por qué ha llamado la atención a tanto investigador, a tanta gente. Recordemos, si uno pone anticitera en YouTube, te vaya a encontrar con una cantidad ingente de varios miles de videos, porque es algo muy atípico, algo muy sofisticado para la época, y habla muy bien de lo que los seres humanos son capaces de hacer, incluso con las herramientas más como comunes que podamos encontrar, retrotrayéndonos a 2200 años atrás en el pasado. Así que mecanismo anticitera es parte de lo que vamos a hablar hoy día, porque se vienen más cositas, ¿cierto, Lucas? Así es. Claro, bueno, el estudio de la historia de la ciencia ha estado tradicionalmente marcado por una visión lineal del progreso desde sociedades primitivas hacia civilizaciones cada vez más avanzadas. Sin embargo, descubrimientos arqueológicos como el mecanismo de anticitera han puesto en duda esta narrativa, revelando que algunas culturas antiguas alcanzaron niveles tecnológicos sorprendentemente sofisticados, cuya continuidad histórica no siempre puede rastrearse. ¿Por qué?
porque se pierde en la antigua noche de la historia. Te gusta esa palabra a ti. Te gusta Esta esa es una frase. Oye, es un- para los que nos siguen de hace poco, sí, esto viene sucediendo en el 2015, una cuestión así, ¿no? claro. Después voy a explicar el origen de la frase. Uh, Este artefacto, considerado el primer computador mecánico de la historia, volvemos a hablar del mecanismo de Anticitera, no solo evidencia un dominio avanzado de la astronomía y la ingeniería, sino que también plantea una pregunta fundamental, que es la que vamos a tratar de responder ahora. ya vaya a sacar las armas grandes. ¿Fue un caso aislado o parte de un conocimiento más amplio que se perdió en la antigua noche de la historia? Para abordar este interrogante es necesario analizar otros hallazgos arqueológicos que, aunque menos comprendidos, presentan características igualmente desconcertantes, porque aquí hemos tratado de ir con estudios científicos, fuentes probadas de lo que pudo haber sido o para qué sirvió el mecanismo de Anticitera, pero igual sigue siendo desconcertante en su gran parte. Claro. Mira, si yo, Fabián Orellana, tuviese que arriesgarme con una hipótesis, y a mí, yo soy un fanático de la relojería, por ejemplo, me gusta la relojería, y ningún conocimiento científico o de ingeniería nace en el vacío. ¿A qué me refiero con eso? Este mecanismo anticitero obedece a un montón de preceptos mecánicos, a un montón también. Dudo mucho que sea el esfuerzo de una sola persona. Ujú. Me imagino que conociendo cómo funcionaban los gremios antiguos, probablemente haya sido el esfuerzo de una familia o una dinastía de artesanos o ingenieros que traen conocimiento desde hace mucho tiempo sobre cómo construir cosas y también cómo proyectarlas. Así que yo me imagino que probablemente tiene que haber existido un puñado, no muy grande, 3 piezas, 4 piezas o iteraciones de esta pieza hasta llegar al mecanismo de Anticitera. Así que yo creo que probablemente o fue la colaboración de un colectivo de ingenieros o es la obra de una familia de artesanos e ingenieros que trabajaba para algún ducado o algo por el estilo. No conozco mucho la antigua Grecia en ese sentido de cómo funcionan las élites de Grecia, Ya. pero me imagino que esa es como la mecánica, un grupo pequeño de personas, pero que se compartían conocimientos, manejaban ciertos conocimientos de ingeniería, diseño, escultura y metalurgia, porque teníais que manejar tolerancias de los metales para hacer calzar un mecanismo tan pequeño, porque insisto, incluso si es del porte de una esfera o un poco más grande que eso, es complicado. Mm. La miniaturización de componentes es muy difícil, entonces yo optaría porque hubo un puñado de esos componentes, quizás no todos funcionando bien, pero era un esfuerzo cuasi colectivo de un grupo de no más de 10 personas. Sí. Bueno, hay artefactos que después voy a hablar de otros artefactos que se han encontrado en el mundo, pero quiero partir con una lista distinta, que son los artefactos que tú podrías comparar con el mecanismo de Anticitera, que es su complejidad es única, entre otros antiguos instrumentos descubiertos que se relacionan también con la astronomía. Por ejemplo, hablemos un poco más avanzada la historia, el astrolabio. Astrolabio. El astrolabio fue ampliamente utilizado en el mundo islámico y posteriormente en Europa entre los siglos VIII y XV. El astrolabio permitía determinar posiciones de las estrellas, calcular la hora y facilitar la navegación. Sin embargo, tiene una diferencia con el mecanismo de Anticitera porque el astrolabio no utilizaba mecanismos complejos de engranajes para modelar ciclos astronómicos. Después tenemos los relojes astronómicos medievales. Por ejemplo, hay uno que tiene que ver con el reloj astronómico de Praga, que fue construido en el año 1410, Sí. que incorporaban engranajes que muestran posiciones del Sol, la Luna y el calendario. No obstante, surge más de 1000 años después del mecanismo griego, lo que resalta la precocidad que tuvo el mecanismo griego, el helenístico, en haber surgido cuando recién el reloj astronómico de Praga, que es más o menos parecido, surge recién en el 1410. Y finalmente está la esfera armilar. Es una esfera que se utilizaba en Grecia y también en China, que representaba la estructura de la esfera celeste mediante anillos metálicos. Aunque era un instrumento importante para la enseñanza y observación astronómica, tampoco poseía el sistema mecánico computacional del mecanismo de Anticitera. Son estos tres, por lo menos, los más conocidos,
lo que más se asemeja a lo que era el mecanismo de Anticitera. Claramente, el reloj astronómico de Praga, primero Praga es una ciudad maravillosa que está plagada de prodigios como este, tanto en la escultura, el sector de la arquitectura, el mismo sector de la relojería. Praga es una ciudad muy hermosa y de hecho es una ciudad que prontamente me gustaría visitar. La Porque capital checa. yo la encuentro muy bella y cuando hablábamos de relojería, hablábamos justamente de este tipo de reloj. El reloj astronómico de Praga hay un término que es importante tenerlo en mente, se llaman complicaciones. ¿Ya? ¿Ya? Y las complicaciones son justamente estos mecanismos. Un reloj común, ¿qué es lo que hace? Da la hora, ¿cierto? Sí, Todo claro. lo que hace. Es el reloj. Es la Así función primordial de un reloj, es dar la hora. ¿Ya? Cuando se habla del concepto de complicaciones, es cuando en un momento los usuarios empezaron a pedirle más al dispositivo. Mm. ¿Ya? Y esto hace mucho tiempo también. Y las compañías, que en realidad no eran compañías, sino que eran colectivos de artesanos que creaban estos relojes, Ujú. decidieron elaborar las complicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Le agregaron un calendario a un Ya, reloj. claro. Después le agregaron la fase lunar. Después le agregaron la posición de los astros en el cielo. Todo lo que ya hacía el mecanismo de Anticitera hace milenios. Mm. Entonces, cuando hablamos de que la controversia del mecanismo Anticitera es porque esa tecnología no fue replicable hasta la alta Edad Media. Mm. No era tan simple, era algo muy complejo y requería un conocimiento probablemente tradicional, antiguo, que se fue sumando a las innovaciones tecnológicas de la época. Pero ahí discrepo yo un poco contigo. Yo creo que no lo replicaron. Porque cuando se construyó el reloj de Praga no se conocía el mecanismo de Anticitera. Claro, ahí puede que me esté equivocando en la palabra, pero lograron dar con esas mismas soluciones mucho claro, tiempo después. exactamente, claro. Llegar a esas mismas conclusiones tecnológicas arquitectónicas les tomó mucho tiempo. Sí. Moverse a esas mismas conclusiones fue muy difícil porque no es fácil, insisto, la relojería de esos pequeños mecanismos es muy complejo, es muy precisa, muy precisa. Y si nos retrotraemos a las herramientas de hace 2200 años, era aún más difícil. Hoy en día, a marcas como Hermes, que son la que hace los bolsos, carteras, Claro, sí. o JLCool, que son los que hacen estos relojes de alta gama, es tan difícil hacerlos que ellos mismos tienen sus propias escuelas de artesanos. No las hace nadie más. Ya. Así de complicado es y son muy celosos con su tecnología. Está todo patentado porque de ahí radica también su exclusividad. Así que es algo muy virtuoso. Esa es la palabra. Hay mucho virtuosismo en ese componente. Claro, de verdad estamos ahí en la presencia de procesos tecnológicos, pero como te decía, parte algo 150, 100 años antes de Cristo este mecanismo, y en el 1410 de la actual era aparece efectivamente algo parecido, no sabemos si se conectan o no, yo tiendo a pensar que no, pero por lo menos se repite ahí este ciclo y aparece obviamente un mecanismo más o menos parecido. Bueno, hoy día en la modernidad tenemos computadores que podrían muy bien asemejarse a lo que el mecanismo de Anticitera hizo. Pero bien, en esta segunda parte del programa, lo que vamos a hacer hoy día es un poco hablar de otros elementos tan misteriosos como el mecanismo de Anticitera que también han aparecido en distintas partes del mundo, pero con funciones más o menos distintas, muy diferentes algunas de ellas. Te quiero llevar, por ejemplo, a uno que se llamó la batería de Bagdad. ¿Y por qué es importante hablar de la batería de Bagdad? Porque nos pone ante una encrucijada bastante interesante. Y es saber si se generó por algún mecanismo específico electricidad en la antigüedad. Sí. De hecho, ahí volvemos al punto de partida de cuando aparecen estos prodigios tecnológicos como fuera de época. Claro. De hecho, en un momento se le llamaron U-parts. 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 Ya. O O-parts. Que significa como cosas que no deberían estar ahí. Ya, Porque alteran toda la cosas que no cronología. encajan. No encajan. Entonces, los arqueólogos y los historiadores se tienen que romper los sesos porque te cambia el paradigma. Claro. La llamada batería de Bagdad, Fabián Orellana, estimados auditores, descubierta en Irak en el siglo XX, consiste en un recipiente de cerámica que contiene un cilindro de cobre y una varilla de hierro. Algunos experimentos han demostrado que al introducir un líquido ácido al dispositivo puede generar una pequeña corriente eléctrica. Esta posibilidad ha llevado a sugerir que podría tratarse de una celda galvánica primitiva, potencialmente utilizada para procesos como el electrochapado. Sin embargo, como suele ocurrir con todos estos elementos, no existe un
una evidencia concluyente que pueda confirmar este uso. Otros investigadores, porque en esto, Fabián, no hay consenso, otros investigadores proponen que simplemente se trataba de un objeto ritual o de almacenamiento. Si lo comparas con el mecanismo de Anticitera, te das cuenta que el funcionamiento de Anticitera, por ejemplo, ha sido validado científicamente, mientras que esta famosa batería de Bagdad permanece aún en el terreno ambiguo entre la hipótesis experimental o la falta de un contexto arqueológico más claro. De todas maneras, la primera opción de que mediante el uso de un ácido y que pudiera haber sido una batería, habla de una batería. Hoy día las baterías de los vehículos Claro. son con un ácido y funcionan más o menos parecida con la interacción con los metales. Por lo tanto, un mecanismo que no tiene explicación, uno de ellos es precisamente esta batería de Bagdad, que ha dado más de un dolor de cabeza o ha hecho formular más de una pregunta de si pudo haber existido corriente eléctrica en la antigüedad. Hoy día nos hemos dado cuenta, con muchos descubrimientos, que en la antigüedad más remota existieron efectivamente civilizaciones y elementos que hoy día uno no los podría comprender, pero que a lo mejor en su época sí tuvieron algún desarrollo importante. Yo no sé si tú ubicas a Graham Hancock, que es un periodista que se ha dedicado a investigar. Él plantea que en la época glacial hubo una civilización que se interconectó por toda la Tierra. Y él ha viajado por todo el mundo buscando evidencia y ha descubierto efectivamente estos tipos de elementos que hoy día tú los miras y no encajan en ninguna parte, pero que en la antigüedad de la época que él pretende probar sí habrían existido con una civilización bastante avanzada, pero en el contexto de la época. Está en el misterio. El misterio. Bueno, esas son cosas que todavía no tenemos ahí, como tú decías, el consenso científico. No hay consenso. Pero también es importante que contemos estas historias porque también le dan contexto y perspectiva a lo difícil que es poder hallar estos elementos. Primero son elementos anecdóticos, pero que cuentan una historia también. Cuentan una historia de cómo nosotros proyectamos a los pueblos antiguos pensando que eran muy primitivos también. Eso es. Pero que sin embargo, de vez en vez siempre salen con sorpresas. Todavía estamos agarrándonos los sesos para entender cómo en Perú el corte de las piedras también es tan perfecto, y tendemos a pensar que pueden ser explicaciones muy anecdóticas, pero de repente la ingeniería humana sí da para cosas milagrosas, sí da para cosas sorprendentes, sí da para cosas muy bien hechas, y hemos entendido, incluso demuestra un botón, las carreteras romanas todavía siguen en pie después de muchos milenios. Sin embargo, nuestras propias carreteras duran 10 años y están llenas de hoyos. De hoyos y problemas distintos. Obviamente las condiciones son distintas, los materiales también, las regulaciones ecológicas, los elementos que pasan por encima de ellas, todo influye. Pero muchas veces nosotros como humanos modernos, que nos creemos como los que sabemos todo y que tenemos la mejor tecnología de toda la historia, miramos peyorativamente a nuestros antecesores, siendo que ellos han hecho cosas tremendas, ¿ya? La ingeniería, la arquitectura, la manera en que construían sus ciudades, los adelantos tecnológicos, el pensamiento. O sea, imaginemos que pasamos de un pensamiento heliocentrista, que la Tierra es el centro de todo, Claro. a poder trabajar ya con agujeros negros, en multiplanos, teoría cuántica, las cuerdas, etcétera. O sea, para que podamos entender todos estos avances tecnológicos, tenemos que entender que es una cadena de conocimiento que se va desarrollando, y todas las generaciones y todas las civilizaciones van entregando su aporte. Cuando hablábamos antes de Alejandría, en Alejandría sucede una tragedia importante que todavía nos sigue remeciendo. Cuando se quema la biblioteca. Se quema la biblioteca y se quema una gran colección de tecnología, lo que llamaríamos hoy papers, pero en papiros. Claro, yo creo que ahí está la explicación de todas las cosas que hoy día- Probablemente. Claro. Y nos lo perdimos. Sí. Hay muchos pensadores febriles que dicen, ¿dónde estaríamos Claro, si absolutamente. tuviésemos todo ese conocimiento de los antiguos pueblos persas, Mesopotamia? Porque ahí había mucha información antiquísima. Y recordemos que en la antigüedad los pueblos de Oriente eran muy avanzados. Así es. Perdimos muchas cosas. O sea, se inventó la matemática abstracta por allá. Pólvora y un Bueno, montón piensa de el elementos. impacto que provocó el Islam cuando llega a Europa, a España, ¿no es cierto? Y empieza Claro. a estos países a avanzar precisamente con los conocimientos que trajeron los movimientos y la cultura islámica a esos países, ¿no? Una sofisticación que Occidente no tenía. Así es. Bueno, sigo con otro elemento de los que estábamos nombrando. vamos. Fíjate que hay un caso bastante intrigante. Pero antes de pasar al caso
que voy a hablar ahora, tú hablaste recién de cómo se conectaban cómo hacían las murallas Claro. los incas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hoy día se determina que no era al azar, sino que era todo en intención poner las piedras de una determinada forma que no tienen una lógica. No son piedras cuadradas, sino que tienen distintas formas. Aún hoy llama la atención, en pleno centro del Cusco, la piedra de los 12 ángulos. Tú estás construyendo una muralla, pero metes una piedra que tiene 12 ángulos y la haces calzar con todo el resto. Claro. Hoy día se estima que esa sería, si tuviéramos las claves, una clase de mensaje que no hemos podido descifrar. Vamos a ver si alguna vez se logra descifrar el mensaje de los incas incrustado en las piedras. Nos falta el dialecto para poder leer eso. Nos falta la máquina Enigma. El enigma de, El enigma, de la claro. historia. Exactamente. Bueno, uno de los casos más intrigantes también respecto de artefactos extraños que se han encontrado a lo largo de la historia es el dodecaedro romano. ¿Qué es lo que es el dodecaedro romano? Tan misterioso como la piedra de los 12 ángulos, pero este tiene 12 caras, hueco y con perforaciones circulares. Más de un centenar de estos artefactos, no es uno solo, han sido encontrados en distintas regiones de Europa, lo que sugiere que no eran piezas únicas ni aisladas. Sin embargo, hasta hoy no existe ninguna referencia en textos antiguos que expliquen su función. Hay hipótesis muy diversas. Puede ser instrumento de medición, objeto ritual, herramienta agrícola e incluso un simple elemento decorativo. Pero claro, ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Este caso resulta particularmente relevante porque evidencia que incluso objetos relativamente abundantes pueden carecer de interpretación clara, lo que pone en evidencia las limitaciones del conocimiento arqueológico, que a veces nos deja en esta posición de no poder determinar o que haya consenso sobre distintos aspectos. A diferencia del mecanismo anticetera, el dodecaedro romano sí han aparecido varios, construidos probablemente de la manera que tú decías, artesanalmente. Vamos ahora al disco de Festo. Disco de Festo. El disco de Festo pertenece a la civilización minoica, ¿Qué nombre? ¿sí? Y fíjate que presenta una serie de símbolos dispuestos en espiral que fueron impresos mediante sellos, lo que indica una técnica avanzada de reproducción, porque eran sellos que se usaban como timbres. Fíjate que han habido muchos intentos de poder descifrar el contenido del disco hasta ahora, pero no ha sido posible. Ahora, si lo comparas con el mecanismo de Anticitera, tiene un problema distinto porque no trata de comprender un mecanismo físico, sino de interpretar un sistema simbólico desconocido. Ahora, la imposibilidad de descifrar el contenido del disco de Festo impide determinar si se trata de un texto religioso, administrativo o de otra naturaleza. El disco, Fabián, representa por tanto un recordatorio que la pérdida de conocimiento no solo ocurre en el ámbito tecnológico, también en el ámbito lingüístico. Se pierde el idioma, dejan de hablar el idioma o deja de existir, como muchas veces se extinguen las lenguas, y ya no hay ninguna posibilidad de descifrar esto. Más cerca, acá, a unos kilómetros mar adentro, tienen las tablas de Rongo Rongo encontradas en Isla de Pascua, que no hay una clara interpretación, no hay una comparación para poder decir qué es lo que cuentan esas tablas. No tuvieron su piedra de Rosetta, que Claro. hubiera sido bastante buena, porque gracias a la piedra de Rosetta se pudieron descifrar los jeroglíficos egipcios. Se pudo producir la transliteración en el fondo. Absolutamente. El lente de Nimrud. El lente de Nimrud es un objeto de cristal pulido encontrado en la antigua Asiria, que ha sido interpretada como una posible lupa o instrumento óptico. Fíjate que algunos investigadores han sugerido que podría haber sido utilizado incluso con fines astronómicos. No obstante, hay una controversia con esta hipótesis, ya que muchos especialistas consideran que podría haber sido un uso mucho más simple, como encender el fuego, como una lupa, o ampliar detalles de trabajos artesanales, así para mirarlos con más detalles. La verdad es que no hay una conclusión definitiva sobre el lente de Nimrud. ¿Qué más tenemos? El disco de Sabú. El disco de Sabú fue hallado en Egipto y datado en la primera dinastía egipcia, y presenta una forma geométrica compleja y una ejecución técnica que no se puede explicar con las herramientas que ya se conocían en la época o las herramientas que nosotros conocemos desde la perspectiva actual mirando hacia esa época. Un diseño que ha generado distintas interpretaciones, pero no hay
un consenso. Bueno, son parte de algunos de los elementos más extraños que se han podido encontrar y que hoy día no tienen una explicación clara porque falta la otra parte, el conocimiento de para qué se construyó, Fabián. Claro, recordemos que estas cosas obedecen a todo un ecosistema y cuando encuentras los objetos de forma aislada, sin ninguna pista, sin ningún contexto, es difícil poder reproducir porque tenemos que hacernos preguntas de cómo estaba pensando el ser humano en ese momento, cuáles eran las condiciones de su origen, cuál era el objetivo. De repente, como decíamos antes, o sea, si yo me encuentro con ese teléfono, un personaje de 2000 años en el futuro, que probablemente tenga una tecnología mucho más fina, o cambió el paradigma, etcétera, Claro. no van a tener idea para qué sirve, porque la forma no tiene relación con el objeto, con qué hace. Entonces, cuando vemos estas cosas nos perdemos desde el contexto, y el contexto es lo más importante para poder explicar algo, si no, nos carecemos de la herramienta, y sobre todo cuando perdemos incluso el lenguaje en el que trabaja u opera este sistema. Entonces, son cosas muy difíciles. Una cosa importante también, cuando uno va al Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio, que tenemos aquí a la vueltecita, casi allá Sí, arriba, ahí en el Cerro Cristo. hay unas piedras que se llaman piedras horadadas, Ya. que son de la cultura de los yoyehue o los yoyeos, coloquialmente. Ah, mira. Son unas piedras que parecen unas donas, ¿ya? Son unas piedras bien sólidas y que tienen una horadación, es decir, un hoyito en el medio. Ya. Ujú. Una de las dudas que más la gente experimenta con esta herramienta es que la gente las ve y dice, ¿cómo hicieron esto? Recordemos que eran hace mucho, mucho tiempo atrás. No tenían herramientas modernas, no tenían nada parecido y veían que había una piedra perforada en el medio con una manufactura increíble, muy bonita, como si estuviesen lijadas a la perfección. Y la pregunta que surge una y otra vez es ¿cómo lo hacían? Ujú. ¿Ya? Y hay algo que se yuxtapone mucho a cómo nosotros pensamos que son las cosas. Si uno va a construir un martillo, tenéis dos opciones, lo vas a construir para ti o lo vas a construir para venderlo, ¿cierto? Sí. En la cabeza moderna no te cae de que nos podamos demorar 3 meses en la fabricación de un martillo. Es ilógico, ¿cierto? Ahora podemos ir al Sodimac y nos compramos Sí, 5 comprar un martillos martillo y tiene los ocupamos cinco todo y otro. tiene los 5 martillos instantáneamente, ¿no? Exactamente. Entonces no es lógico que alguien se demore 3 meses en la construcción de un martillo. Mm. Para los yoyehue, sí, po, porque es la única forma de hacerlo. Entonces, probablemente horadar una piedra es un proceso lento, Sí. pero era la única forma de tener herramientas, ¿ya? Es decir, la incompatibilidad que tiene el ser humano moderno de pensar que no puede estar eternamente produciendo una herramienta o una capa, si me va el nombre de las catedrales, una catedral, Ya. ¿cuánto tomaba? ¿Ya? ¿Cuánto tomaba construir una catedral? No, pues eran 300, 400 años. Transcentenaria. Sí, Muy largo. Hay 800 años, familias, generaciones completas construyendo una catedral. Y con conocimientos que hoy día se han perdido. Exactamente. Porque hoy día no podrías construir una catedral con los parámetros de la antigüedad. No se puede. Porque no está el conocimiento, se perdió. Exactamente. Porque además, recuerda que cuando se construían catedrales habían categorías de albañiles. Exactamente. El albañil aprendiz no sabía lo que sabía, por ejemplo, el maestro constructor. Exacto. Entonces, Ken Follett, en su libro Los Pilares de la Tierra, trata justamente de lo mismo. Familias enteras a lo largo de la historia construyendo una sola catedral. Claro. Entonces, el tiempo en esto es importante. Lo que nosotros creíamos que tiene que ser instantáneo, para ellos no era así. No era, para un yoyehue no podía ir a una ferretería a buscar su piedra horadada. La tenía que construir la misma familia, con un conocimiento oral de cómo se construye una herramienta y para qué sirve. Muchos postulan de que la herramienta de la piedra horadada servía para que el buzo pudiese mariscar en el río, en el río Maipo, Ya, con estos pesos en el cinto. ya. O que servían para otras cosas también, para el peso de las redes, que se mantuvieran en O sea, un elemento de pesca. un elemento de pesca. Pero lo importante es que, ¿por qué hago toda esta analogía? Porque en el fondo, la forma en que nosotros construimos las cosas de manera instantánea versus la que lo hacen ellos, y por ejemplo, las pirámides de Egipto, ¿ya? Cuando construyen Miserinos, Kefrem y Keops, esas son pirámides perfectas. Mm. Sin embargo, en el mismo periodo de la civilización egipcia, después ese conocimiento se perdió y las pirámides que vinieron después no son ni la sombra de esas tres. Y ahí nos demuestra que también el periodo, o sea, el conocimiento se puede perder dentro de las propias civilizaciones. Claro. Así de complejo. Entonces, el mecanismo anticitera y otros similares son prodigios tecnológicos porque hablan de un momento exacto de la historia. Pertenecen a su época. Exactamente, y de un esfuerzo conjunto de un montón de investigadores que no tenían cómo comunicarse con el resto tampoco. Entonces, es algo muy interesante, muy bonito y
que habla mucho del espíritu humano. Son cosas muy bonitas. Sí, hoy día quisimos traer a colación digamos, el mecanismo de anticitera, porque como muy bien explicaba Fabián, obedece a la tecnología y al paradigma de su época. Comprenderlo con los ojos del presente, yo creo que no lo podríamos hacer, porque si uno lo intenta probablemente no tenga una respuesta. Y saber cómo se construyó, para qué se construyó, así como tantas otras cosas de las cuales hoy hemos precisamente hablado, las hemos mencionado, siempre hay que analizarlas dentro del contexto de la época en que éstas existieron. Así que obviamente dejamos todas las preguntas y todas las dudas que puedan surgir, pero piensen que finalmente cuando uno pudiese hacer un análisis de todos los artefactos que hemos podido hablar, hay un patrón fundamental que es la existencia de objetos que, por su complejidad o singularidad, siempre van a desafiar las narrativas tradicionales del desarrollo tecnológico si uno lo mira con los ojos del presente. Ahora el mecanismo de anticitera se distingue un poco porque su funcionamiento ha sido científicamente demostrado, convirtiéndose en una evidencia concreta de tecnología avanzada de la antigüedad, en contraste con los otros elementos que, si bien son más o menos parecidos por el misterio que los rodea, igual están en un nivel de incertidumbre, desde hipótesis plausibles hasta incluso enigmas abiertos que obviamente no se han cerrado. Y esto nos habla de que, sin lugar a dudas, independiente de si hay una explicación o no, existieron tradiciones tecnológicas muy importantes y avanzadas antes de lo que se pensaba, incluso que para nosotros son absolutamente desconocidas. Tú muy bien decías, muchas perdidas en el tiempo. Y tenemos también limitaciones interpretativas propias de nuestra época. Claramente. Nosotros miramos los temas desde nuestra época y tenemos limitaciones para interpretar aquello, porque nos falta el contexto, la documentación, herramientas adecuadas para comprender estos objetos. La verdad subyace aún en un punto intermedio y ahí va a quedar. Claramente no tenemos la imagen completa. Y de hecho demuestra un botón. Si tuviésemos que reproducir hoy en día el mecanismo de anticitera, todavía seguiría dando un poco de desafío. Yo Para creo que pongamos en no contexto. podríamos. No es tan sencillo y menos con las herramientas que ellos tenían. Así es. Es un desafío importante y creo, y eso habla muy bien de quien los creó. La oscura noche de la historia, ahí queda todo. Frase que me gustó mucho porque yo de muy chico seguía a Oscar von Sieveking, un escritor, un investigador que propuso en algún minuto que Santo Domingo había sido visitado por una civilización proveniente del norte de África, muy cercana a Egipto, y que habían llegado, que habían dejado vestigios, pero que él tenía las pruebas visuales, pero que el resto estaba perdido en la oscura noche de la historia. Y eso te impactó mucho. Me gustó Ahí la se frase. quedó. Oscar Fong, un homenaje y un recuerdo para él. Tremendo. Te saludamos, Oscar Funk. Así es. Estamos listos. Hemos llegado al final de un programa más de Anticitera. Perdón, de Frecuencia Oculta. Está bien. Hemos hablado una hora de anticitera, así que es común. De Frecuencia Oculta. Así que siempre a ustedes, estimados auditores, que escuchan la radio o ven este programa en alguna red social, les agradecemos la sintonía. Nos vemos la próxima semana. Prepárense porque viene bien potente y cuídense mucho. Tengan una tremenda semana y pásenlo bien. Que estén muy bien. Chao, chao. Es el momento de finalizar. Concluye nuestro viaje en Frecuencia Oculta. Cada domingo a las 22 horas, en Chilena FM, les invitamos a recorrer los misterios, los fenómenos y todo aquello que la humanidad no puede comprender. Como siempre, junto a Luis Valderas y Fabián Orellana. No olviden comentar en nuestro Facebook, Frecuencia Oculta.